días. Ánimo, ánimo. Bueno, pues vamos a informar sobre el programa de salud, como todos los martes, ahora cada 15 días. Y le damos la palabra al doctor Jorge. Con permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud informamos a la población mexicana cuál es el estado que guarda la pandemia COVID-19 en espera de que llegue a su punto de atenuación y nos permita volver a estar como antes, lo cual comunicará el subsecretario López-Gatell. Y el maestro Zoe Robledo, como ya ustedes conocen, comunicará cómo van los avances del IMSS Bienestar en 2023 en el país para atender a la población de seguridad social, y aquí en forma breve tocará los temas del levantamiento diagnóstico de campo, la compra de equipamiento médico 2022-23, el programa de médicos especialistas cubanos, así como la convocatoria nacional de médicos generales y personal de enfermería, y nos actualizará los avances generales e inversión ahora en 11 estados. Con su permiso, gracias. Muy buenos días, maestro Alcocer, Zoe Robledo, colegas, muy buenos días. Yo seré muy breve para comentar con entusiasmo que ya ha empezado el descenso de la sexta ola de COVID. Hace 15 días habíamos, si podemos ver la primera imagen, aquí se ve la curva epidémica de agregación semanal. Se puede ver que en final del año llegamos al punto máximo y a partir de la primera semana de enero empezó ya un proceso de descenso. En este momento ya en las 32 entidades federativas reduce el número diario de casos de COVID registrados. Y, por supuesto, también es muy importante destacar que a lo largo de toda esta sexta ola se mantuvieron en mínimas las ocupaciones hospitalarias de las camas destinadas a personas con enfermedad respiratoria, tanto con cuidados críticos como cuidados generales. Llegamos a un punto máximo de 8 y 4% respectivamente, y ahora estamos en 6 y 2% con una tendencia a la baja. La predicción es que esta tendencia continuará durante varias semanas y eventualmente terminará este ciclo de transmisión epidémica. Lo último que mostramos es las defunciones. Llegaron a un punto máximo de 36 en la semana 52, 36 defunciones promedio diarias, y en este momento también en esta tendencia a la baja. Desde luego es importante destacar que, como lo dijimos siempre, mientras exista transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID en cualquier parte del mundo, existe la posibilidad de que nuestro país pudiera regresar. Y no hay una manera de predecir cuándo podría esto ocurrir, aunque ya la tendencia es a que COVID-19 se convierta en una enfermedad más propia de la temporada de frío, como lo son la mayoría de los virus respiratorios, y ya no ocurran periodos de transmisión entre las temporadas de calor. Pero insistimos, esto no hay manera de predecirlo. Todavía observaremos durante 2023 si ocurre algún periodo de transmisión en la temporada de calor. Mientras tanto, terminar de vacunarse, se están poniendo los refuerzos activamente en todo el país. Las personas que no hayan recibido vacuna o no hayan tenido el refuerzo correspondiente, que lo hagan, y también niñas y niños de 5 a 11 años que estén pendientes de vacunarse, todavía están en oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, doctor Alcocer, doctor López-Gatell. El IMSS Bienestar está llamado a ser la institución de la cuarta transformación que atienda a las personas sin seguridad social, y si podemos ver, en este 2023 se incorporaron nuevos estados en donde ya estamos realizando un diagnóstico, levantamiento de campo para identificar las necesidades de personal, infraestructura, equipamiento y sobre los insumos y medicamentos. En Hidalgo iniciamos apenas el 9 de enero, se han visitado 513 de 540 unidades de primer nivel y ya todos los hospitales. En Tamaulipas iniciamos el 23 de enero, se han visitado 96 de 354 unidades de primer nivel y 11 de 30 hospitales que tiene la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas. En Quintana Roo acabamos de iniciar el 26 de enero, se han visitado ya 34 centros de salud, un hospital. Agradecemos mucho a los gobernadores Menchaca, Américo Villarreal y Mara Lezama por su disposición y su colaboración. En la siguiente podemos ver los estados en donde próximamente se llevarán a cabo también estos levantamientos diagnósticos. En Chiapas iniciamos el 6 de febrero, en Baja California y Tabasco el 13 de febrero. En la siguiente podemos ver el concentrado de la compra de equipamiento médico que se hizo en 2022 por parte de INSABI y del IMSS Bienestar. Fue un monto de 2.549 millones de pesos. Se adquirieron y ya se están distribuyendo 31.897 piezas de equipo entre camas clínicas hospitalarias, ultrasonógrafos, carros rojos, monitores de signos vitales, unidades de radiología, ventiladores de traslado pediátrico y de adulto y otros 66 tipos de equipo para 14 estados. Esto representa un 47.2% de avance de la adquisición de equipo de estos estados, y este año se están empezando a preparar los procesos de adquisición de otros 35,000 equipos adicionales, que para lo que se tiene un presupuesto de 4.562 millones de pesos. Respecto al tema de personal, en la siguiente, por favor, y del programa de médicos cubanos, como lo saben, desde el 2022 han llegado a nuestro país ya 552 médicos cubanos, y el 27 de enero pasado llegaron 68 más. Son especialistas que estarán ya se trasladaron a los hospitales donde van a dar servicio en Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Veracruz, en Campeche, en Nayarit, en Sonora y en Zacatecas. En esta ocasión tuvimos la recepción de médicos especialistas en geriatría
pediatría, dermatología, alergología, rehabilitación, oftalmología, cirugía general, cardiología y medicina interna. Y respecto al tema de los médicos generales y de personal de enfermería, como lo informamos aquí también, tuvimos una convocatoria ya este año del 3 al 17 de enero para cubrir vacantes de médicos generales y personal de enfermería en lugares remotos y de alta marginación y difícil acceso. En total se ofertaron 1,535 vacantes de médicos generales, 2,195 de enfermería para 6 estados del país y tuvimos una buena recepción, se cubrieron todas las plazas tienen postulantes, ya estamos en la etapa de validación de los documentos, revisión de los mismos para empezar a hacer ya las notificaciones, los procesos selectivos, exámenes y las notificaciones de quienes han sido acreditados. Esto va a ocurrir durante todo el mes de febrero para empezar a contratar y empezar a trabajar con ellos a partir del 1 de marzo. En Nayarit son 225 médicos generales, en Colima 115 médicos generales también, en Sonora 202 médicos generales, en Sinaloa 140 médicos generales y 646 personal de enfermería, en Veracruz 968 personas de enfermería y 812 en Michoacán de médicos generales y 581 personas de personal de enfermería. Y finalmente, en la revisión que hacemos de estado por estado, no me quiero detener mucho, simplemente verificar un par de datos nuevos que estamos incorporando. Por un lado, el presupuesto que vamos a tener en los aspectos de infraestructura, rehabilitaciones y habilitaciones, sobre todo ya en el primer nivel de atención y los datos respecto al incremento de la productividad. En el caso de Nayarit, el presupuesto total es de 377 millones de pesos para esta primera etapa en primer nivel, 12 millones para conservación y 365 millones de pesos para compra de equipo médico. Destacar que en Nayarit el servicio que ha tenido el mayor incremento de su productividad son las consultas de especialidad, que hay un 203% más consulta de especialidad ahora con IMSS Bienestar. En el caso de Tlaxcala, de los 10 hospitales y los 181 unidades de salud, tenemos un presupuesto de 296 millones de pesos, 110 millones para conservación y 186 millones para la compra de equipo médico, que todavía nos hace falta. Y tenemos también importantes incrementos, particularmente otra vez de consulta de medicina de especialidad, que incrementó en 38% el número de consultas que se otorgan en ese estado. En el caso de Colima, donde se están operando ya 5 hospitales y 118 unidades de salud, tenemos un presupuesto para 2023 de estos dos rubros de 227 millones de pesos. También destacamos que en Colima hubo un incremento de la productividad del número de consultas de especialidad que se hacen allá de 239%. También la consulta de medicina familiar incrementó en 67%. En Baja California Sur, el presupuesto para la etapa de intervención en primer nivel en infraestructura es de 39 millones de pesos y 18 millones de pesos para compra de equipo médico. También en ese estado, en Baja California Sur, hubo un incremento del 50% de las consultas de especialidad. En el caso de Sonora, se cuenta con un presupuesto de 587 millones de pesos, son 128 de conservación, 459 millones de pesos para adquisición de equipo médico y también respecto a la productividad, se incrementaron en 65% las consultas de especialidad. En todos los casos también se ha observado un incremento importante en el abasto de medicamentos. Si seguimos en Sinaloa, tenemos un presupuesto también ya asignado para los rubros de conservación y mantenimiento por un monto de 579 millones de pesos. También en el caso de Sinaloa se ha visto un incremento importante en las consultas de especialidad, 119% más, y se está reportando ya un abasto de 96% en los medicamentos. Y finalmente, de los últimos estados, Campeche, tenemos un presupuesto de 185 millones de pesos de conservación y compra de equipo médico, 20% es el incremento de la consulta de especialidad, 28% más partos se han realizado en Campeche con esta intervención. También el abasto de medicamentos se ha pasado de 65 al 90%. Los estados más recientes, Guerrero en particular, que tiene 42 hospitales y 983 unidades de salud, tenemos un presupuesto para ejercer en estos dos rubros de 850 millones de pesos. Son estados que entraron posteriormente, por eso tienen un monto mayor. Son 318 millones de pesos para obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación de unidades y 532 para compra de equipo médico. En el caso de Veracruz, donde se están ya interviniendo 37 hospitales y 1,019 centros de salud, se cuenta con un presupuesto de 1,594 millones de pesos, 736 para conservación y 858 en compra de equipo médico. En Michoacán, donde acabamos de estar recientemente el viernes pasado en Morelia, donde ya se están operando en 22 hospitales y 366 unidades de salud que están siendo intervenidas, un presupuesto de 676 millones de pesos, 128 para conservación, 548 para compra de equipo médico. Y finalmente el estado de Morelos, visitamos el día domingo, estuvimos en Temisco, estamos ya en la intervención de 9 hospitales, 3 UNEMES y 204 unidades de primer nivel, con un presupuesto inicial de 44 millones de pesos, pero donde también vamos a incrementar a partir de la incorporación de hospitales generales y de hospitales considerados de tercer nivel de atención. Sería mi reporte por el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, 4 mujeres. Bueno, pasamos al resumen de lo del juicio de Nueva York, García Luna. El día de ayer, 30 de enero, concluyó la cuarta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La Fiscalía llamó como su nuevo testigo y cuarto testigo cooperante a Óscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia.
Durante el interrogatorio conducido por la fiscal Mariette Diouf, el Lobo Valencia declaró que actualmente está preso en prisión federal de Estados Unidos y que espera salir el 25 de marzo de 2025. Afirmó haber formado parte del Cártel Milenio y del Cártel Sinaloa. Explicó que el Cártel Milenio operaba en Jalisco, Colima, parte de Michoacán, los puertos de Manzanillo en Colima, Progreso en Yucatán y Lázaro Cárdenas en Veracruz, además del aeropuerto de la Ciudad de México. Vale afirmó que la cocaína la conseguían de Colombia, Venezuela, Ecuador y algunas veces de Bolivia, de donde la llevaban directamente a la Ciudad de México o a Centroamérica. Una vez recibida la droga, la transportaban a Estados Unidos o a Europa. Aseguró que Arturo Beltrán y el Rey Zambada eran quienes se encargaban de las relaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. El testigo narró que conoció a Arturo Beltrán en 1996 y que tuvieron una relación de amistad y de negocios. Dijo que Beltrán fue el primero que lo ayudó y que lo visitaba en Querétaro, Guanajuato y Monterrey, que era donde frecuentemente estaba. Declaró no haber ido a la boda de la Barbie porque no tenía ganas de ir y porque luego se enteró de que ni siquiera la Barbie iría por un operativo que se iba a realizar. El Lobo aseguró que debido a la ruptura interna que se estaba dando en el Cártel Sinaloa, fue secuestrado en 2008 por la Barbie en Interlomas, por órdenes de Arturo Beltrán. Según el testigo, Beltrán lo hizo para saber de qué lado estaría Valencia. Mencionó haber pagado $5 millones para que lo soltaran, tras lo cual volvió a Guadalajara y forjó una alianza con el Cártel de Sinaloa. Confirmó haber tenido relación de amistad y negocios con el Chapo y que pasaba tiempo con él en las montañas de Sinaloa. Valencia afirmó que los funcionarios que trabajaban para Genaro García Luna eran Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Edgar Millán, Edgar Gallardo, Facundo Rosas y Gerardo Garay. Señaló que en el año 2006, Arturo Beltrán, la Barbie y todos los demás líderes le dijeron que hicieran una polla entre todos para tener una mejor seguridad y arreglos con el gobierno, además de mandar sicarios a Michoacán para combatir a la familia Michoacán. El Lobo aseguró haber contribuido a esa polla con $2.5 millones. Valencia declaró haber conocido a Genaro García Luna a través de Arturo Beltrán y de haberse reunido con él en 2 ocasiones, en las que le pagó más de $10 millones directamente. La primera ocasión, según el testigo, fue en una casa de seguridad en Cuernavaca en noviembre de 2007, junto con Arturo Beltrán. El asunto a tratar fue que la Marina había decomisado y quemado un cargamento de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo. Con esta reunión, el Lobo y Beltrán buscaban la manera de resolver el problema, ya que los colombianos les estaban exigiendo el pago por el cargamento perdido. García Luna dijo no haber podido intervenir ya que estaba involucrada la Marina y Estados Unidos, pero les ofreció un documento oficial con información relacionada al decomiso en el que se establecía que el gobierno estadounidense tenía conocimiento de dicho cargamento que llegaría a Manzanillo. Con esa información, los colombianos aceptaron que el decomiso no fue responsabilidad de Beltrán ni de Valencia, por lo que estos no tuvieron que pagar los $50 millones que valía el cargamento. Sin embargo, por su ayuda tuvieron que pagar a García Luna $10 millones, 5 de parte del Lobo y los otros 5 de Arturo Beltrán. Valencia aseguró haber destruido dicho documento para no correr riesgo de que se le involucrara. Según el testimonio de El Lobo, la segunda ocasión que se reunió con Genaro García Luna fue en un autolavado en Guadalajara, ya que en esos momentos el Cártel de Sinaloa se encontraba en una guerra interna. Valencia buscaba mantener la protección e información de parte de García Luna. Mencionó que a la reunión también llegó Cárdenas Palomino y en ese mismo lugar les pagó $3 millones en total. Este pago fue además de los $2.5 millones que ya había dado en la polla que tenía entre los líderes. El Lobo también afirmó haber entregado sobornos en otras ocasiones al entonces secretario de Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, y al general Mario Acosta Chaparro. Con lo anterior, la Fiscalía buscó ligar este testimonio con lo declarado la semana pasada por El Grande. En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Florian Mirel buscó acorralar a Valencia y hacerlo caer en contradicciones. Una de las contradicciones fue que el Lobo había señalado que se enteró de la detención de Genaro García Luna por las noticias y luego mencionó que fue por los fiscales cuando lo fueron a visitar para hablar sobre García Luna en 2020. El abogado presionó al testigo afirmando que Valencia nunca mencionó a García Luna o a Cárdenas Palomino en las reuniones que tuvo con la DEA antes del 2020. El testigo dijo que fue porque había asuntos delicados en esos momentos y que los fiscales eran los que definían los temas de los que se hablaría en las reuniones. Mirel también cuestionó a Valencia sobre una reunión que sostuvo con los fiscales el 14 de diciembre de 2022 para hablar de Genaro García Luna, en donde cambió toda su versión y dijo que era mentira lo que antes les había dicho sobre los sobornos. Según el testigo, esto fue por miedo de que le pasara algo a su familia, insinuando que le había pasado algo a su hijo y que su familia en México había sido víctima de atentados. Afirmó que después de dicha reunión volvió a ratificar lo que había comentado a los fiscales sobre Genaro García Luna en un primer momento y fue lo que hoy declaró ante la Corte. Valencia puntualizó que la razón por la que desde 2011 hasta antes de 2020 no había mencionado específicamente a García Luna fue porque nunca le habían preguntado directamente sobre él ni abundado sobre el tema de la corrupción e impunidad en México. Finalmente, Valencia aceptó que sí se había beneficiado por sus testimonios en diversos juicios, además de este, ya que en 2019 se redujo su sentencia a 16 años de cárcel. El juicio continuará con la quinta audiencia el día de hoy, 31 de enero, y se prevé que esta semana puedan ser llamados otros testigos cooperantes importantes. Bien, adelante. Buenos días, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en un primer momento sobre la conformación de este colectivo por México que se presentó ayer, donde
se reúnen algunas personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, José Narro, Patricia Mercado, Dante Delgado, María Elena Medina, entre otros, y hacen un diagnóstico del país, proponen un nuevo rumbo, señalan que los programas de gobierno son un desastre y que la democracia está en riesgo. Ayer presentaron este colectivo. Pues, ¿qué opina de esto, presidente? Pues que están en su derecho de manifestarse, de agruparse, y están pues en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir. Eso es lo que puedo comentar. Y la gente, los ciudadanos, pues son los que al final deciden. Siempre es así en la democracia, ¿no? ¿Qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida, por ejemplo? Pero es normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación. Están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, porque así era. Acuérdense de cómo querían establecer una especie de bipartidismo, PRI-PAN, haciéndonos creer de que eran distintos. Engañaron durante décadas a millones de mexicanos. Cómo las organizaciones de la llamada sociedad civil o los grupos supuestamente independientes ahora pues se está llevando a cabo un cambio verdadero y no les gusta. Por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios de mantener el statu quo, de que se mantengan los privilegios, la corrupción, esto que era lo que había, y que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación, que a los jóvenes, este señor Narro que aparece en este grupo, les llame ninis, que ni estudian ni trabajan, y y nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces vamos bien, porque cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados no eran más que conservadores más despiertos. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas. Les comentaba yo ayer que no podemos quejarnos, nos están tocando vivir tiempos interesantes, son momentos estelares en la historia de nuestro país. Antes no pasaba nada, no se movía ni una hoja del árbol de la política. Ahora no nos aburrimos, están sucediendo cosas, es una transformación y vamos hacia adelante y afortunadamente la gente está apoyando. Pero la llamada clase política, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños del país, están molestos y se lanzan muy fuerte en contra de nosotros, pero tenemos un escudo protector que es el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos. Si no tuviésemos el apoyo del pueblo, ya nos hubiesen derrocado. Y vaya que le meten mucho dinero, tienen todos los medios de información. Antes usaban los golpes de Estado, ahora son golpes de Estado mediáticos, técnicos. Tienen el control de todos los medios de comunicación, de la mayoría, con honrosas excepciones. Y entonces van influyendo con la técnica antigua hitleriana de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pero es tan importante lo que estamos viviendo que ya esa técnica perversa, manipuladora, no les da resultado. Y vaya que prevaleció y demostró su eficacia por siglos. Yo les comentaba, y siempre lo voy a estar repitiendo, porque la historia es la maestra de la vida, de cómo después del desastre ocasionado por Santana, que nos quitan más de la mitad del territorio, del gran zarpazo, Santana se tiene que ir al exilio, se va a Colombia, había estado 10 veces en la presidencia de la República, y luego este desastre nacional. Y los conservadores, bajo la dirección de su principal ideólogo, Lucas Alamán, deciden que había que ir a buscar a Santana de nuevo. Y le escribe Santana, Lucas Alamán a Santana, y es una carta histórica, importantísima. Le dice, venga, hombre, no hay más que mantener los privilegios. Y el partido nuestro, el Partido Conservador, tiene el control de la mayoría de los periódicos en la capital y en las principales ciudades del país. Y así dominamos la opinión general, que ahora se conoce como opinión pública. Casi al mismo tiempo, Miguel Lerdo de Tejada, que era liberal, le escribe también a Santana y le dice, no venga, quédese allá, porque ya hay una opinión colectiva a favor del cambio, una voluntad colectiva a favor del cambio, de la transformación. Y si usted viene y le imponen, su dominio va a ser transitorio. También mucha sabiduría. Y vino Santana, ¿no? Lo trajeron los conservadores. Y desde que llegó a Veracruz hasta la Ciudad de México, iba Santana.
vitoreado. A pesar de que por culpa de él, por haberse portado como un mal militar y un mal ciudadano, nos habían quitado más de la mitad del territorio. Pero todo esto por la manipulación, la gente aplaudiendo. Pues regresa y pues ya se convierte en Alteza Serenísima, vende otra parte del territorio para acabarla de amolar. Se muere Lucas Alamán, que era conservador, pero inteligente y sensato, y ya se queda solo Santana, se convierte en tirano y tiene pues todo este ridículo, ¿no? De corte, con decoraciones, títulos, como si fuese una nobleza. Y la represión se va con 3,000, 5,000 soldados a tomar Guerrero, porque allá se levantan en armas con el plan de Ayutla. Ojalá y todos pudieran conocer el pueblo de Ayutla, en Guerrero, pueblo heroico. No pudo Santana con Ayutla. Y Fanfarrón, que aquí iba a tomar Guerrero, no pudo tomar Acapulco. Tuvo que regresar derrotado, claro, cometiendo actos de represión por donde pasaba. Y al poco tiempo, vámonos, afuera. Y triunfa el movimiento liberal, encabezado por Juan Álvarez y por Comonfort. Y ahí es donde llega Juárez también a ponerse al servicio del movimiento liberal. Y se acaba la tiranía santanista. Pero regresando a los medios, esto de que si se controla la prensa, se controla el pueblo, data de hace siglos. Posteriormente es lo de Hitler y de Goebbels, y se mantiene. En el caso nuestro es admirable lo que hicieron los periodistas que enfrentaron al porfiriato, pero muy pocos. Desde luego los hermanos Flores Magón, con Regeneración, Daniel Cabrera, con El Hijo del Aguizote, El Diario del Hogar y otros periodistas independientes. Pero los Flores Magón tuvieron que irse a hacer Regeneración a Estados Unidos, porque aquí era ley fuga, Filomeno mata. Triunfa el movimiento revolucionario y la misma prensa porfirista empieza a lanzarse contra Madero. Por eso la frase que nunca le perdonaron a Gustavo Madero, hermano de Francisco, porque de verdad Francisco Madero encarnaba la libertad y quería la democracia. Por eso es apóstol de la democracia, incapaz de reprimir a nadie, de censurar a los medios. Entonces tuvieron la libertad que no tenían durante el porfiriato y lo agarraron de blanco a él. Les he contado de que hasta el gran pintor José Clemente Orozco, que era porfirista y se volvió revolucionario, hizo una caricatura. Ahí está en el Museo del Estanquillo, donde pintaba a Porfirio como gigante y a Madero como pigmeo. Y Madero garantiza las libertades. Por eso la frase, le muerden la mano al que les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron nunca. Por eso lo asesinaron de la manera más cruel. Y toda esa prensa pues es la que apoya a Huerta después, cuando se comete la felonía de asesinar a Madero y a Pino Suárez, hasta poetas como Díaz Mirón, toda la intelectualidad a favor de Huerta, muy pocos. Por ejemplo, López Velarde, de Suave Patria, ese fue maderista. En cambio, el que escribió Santa, Gamboa, como Díaz Mirón, igual, todos, en apoyo de Huerta. Triunfa la revolución y empieza el control de los medios y ya la prensa empezó a someterse de nuevo. Hay otra anécdota muy buena de que a pesar de la fuerza política que llegó a tener Plutarco Elías Calles, que era el hombre fuerte y por eso lo del maximato, porque él tuvo que ver con 4 elecciones presidenciales. Cuando el general Cárdenas lo invita a salir del país, a pesar de tener tanta fuerza política, se va Calles al destierro y la prensa, silencio. Nadie lo defiende porque ya la prensa estaba alineada al régimen. Es hasta ahora que viene el cambio, porque ¿cuándo se había tenido una prensa opositora al gobierno como ahora? La radio, la televisión, los periodistas más famosos, que no los más buenos, los intelectuales, defensores del régimen. Nunca se había visto, bueno, desde la época de Madero. Entonces, ¿qué nos vamos a estar quejando? Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Lo importante es que siga el debate, que siga la confrontación política, sin violencia por parte de nuestra, siempre vamos a garantizar las libertades. Que si quitaron a Larraqui de Universal, pues que le pregunten a Ili Ortiz, que yo no lo he visto desde hace 10 años, no, hace 8, pero que no me culpen a mí. Además, hasta ayuda a Larraqui y no le deseo mal a nadie. Nosotros no hablamos con ningún director de periódico, con ningún dueño de estaciones de radio, con ningún dueño de estaciones de televisión para decir, es incómodo este periodista, o para decirle, ayúdame, vamos a tener un acto, échanos la mano, hagan un reportaje bueno, Rosita, de color, no, a nadie, y que se ejerce el periodismo con toda la libertad. Entonces, sobre este grupo, pues eso es lo que puedo decir, están en su derecho y adelante. Presidente, ya para cerrar con este tema, este grupo, este colectivo, pues argumenta que buscan frenar pues a su movimiento de transformación. ¿Usted considera que habrá algún impacto y que si tendrá también algún impacto que esté la figura de Cárdenas con ellos? O sea, ¿prevé algún impacto en el movimiento? Ya la gente está muy consciente en nuestro país. México debe estar en los primeros lugares en el mundo en politización. El pueblo de México está muy politizado. Ya no hay prácticamente, no existe el analfabetismo político. Si me dicen en qué se ha avanzado en mucho, pero lo que más se ha avanzado es en la revolución de las conciencias. Es increíble lo que ha sucedido en los últimos tiempos, el grado de conciencia que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Y eso es lo que no entienden nuestros adversarios. Piensan que la política es asunto de los políticos, como antes. Y no, la política es asunto de todos. Y además, como no saben hacer política con la gente, para ellos
el pueblo no cuenta y le tienen desprecio al pueblo, pues se les dificulta mucho y por eso pues tiene que ser los foros de Televisa y de otros medios, ¿no? En donde con sus análisis, los dólares que pesan una tonelada, creen que con eso van a engañar. Yo veo, por ejemplo, aquí en la ciudad que es donde hay más bombardeo de medios, porque siempre lo digo, pero no estoy mintiendo. Todas las estaciones de radio, casi todas que tienen noticiero, es lo mismo. Hagan la prueba. Vean también la prensa escrita, lo mismo. Y se aturden, hacen dudar a la gente, pero ya no, ya les cuesta más trabajo. Imagínense la gente de Coyoacán que en la elección pasada votó por Cuadri. Muchos ni sabían. Y ahora que Cuadri declara hace relativamente poco que si desaparecía Oaxaca, Chiapas y Guerrero, México saldría adelante. Y estoy seguro que en ese distrito de Coyoacán hay mucha gente que llegó de Guerrero, que llegó de Oaxaca y que a lo mejor hasta votaron por él. Y así cosas. Claro, la manipulación en la radio, en la televisión, los periódicos, pues sí tienen hasta cierto punto un efecto. Yo recuerdo que cuando echaron a andar la campaña en el 2006 de que yo era un peligro para México, y era así, día y noche. Ya les platiqué de cómo una televisora, Televisa, nos suspendió nuestros mensajes como una semana, 10 días, argumentando que no le habíamos pagado por adelantado, cuando estaba la guerra sucia en contra en su mayor intensidad, constantemente. Bueno, aún con toda esa campaña tuvieron que recurrir al fraude, no les alcanzó. Y estamos hablando de cuando nos cercaron por completo, todos, Proceso. No se me olvidaron una portada de Proceso. Creo la estrategia soy yo, una foto mía, o el Estado soy yo. Todos, con excepción de la jornada. Todos. Y luego del fraude, todos igual. Pues ya les platiqué de que del Reforma, nos decían las manifestaciones, mandaban notarios y sacaban fotos y con alfilercitos contaban cuántos habían participado. ¿Por qué se decía entonces que eran manifestaciones de 1 millón? No, decía el Reforma, los tenemos contados ante notario y son 300,000 o 400,000, no 1 millón. Pero hasta ahora, entonces no estaba tan intensa la guerra sucia. Entonces no van a afectar en nada. La gente quiere el cambio, quiere la transformación. Ya no quiere que regrese la corrupción, la impunidad, la vida de privilegios de los políticos que se acostumbraron a vivir con excesos, colmados de atenciones, de privilegios, una especie de clase dorada. ¿Qué democracia puede ser eso? Un gobierno rico con pueblo pobre. Ya la gente eso no lo quiere. Algunos ahí que todavía quieren seguir con la corrupción. Imagínense cuántos defensores tiene García Luna. No solo son los directores, periodistas y conductores de noticieros. No, la gente, muchos defensores. Pero bueno, pues somos libres y cada quien que asuma su responsabilidad. Gracias, presidente. Ya nada más por último, en Sonora se está hablando ahorita hay un grupo de académicos, de maestros que quieren cambiar la legislación, la ley 4, la llamada ley 4 de la Universidad de Sonora, para hacer algunos cambios, entre ellos la elección del rector. Preguntarle si usted conocía ya de esta iniciativa ya data desde 2018 y bueno, se está poniendo ahorita discusión allá en Sonora, pues se busca que entre los ciudadanos, entre los estudiantes. Entonces, esto, y también qué opina de estos cambios en las legislaciones. La ley 4 data desde 1991, es cuando se hizo el último cambio. Pues he escuchado sobre eso, pero no tengo mayor información. Allá tienen la ventaja, la suerte, de que es muy bueno el gobernador, Alfonso Durazo. Y sobre estas decisiones, que además tienen que tomar los universitarios, porque hay autonomía en la universidad, pues él es un buen consultor. Y sí hay que democratizar lo más que se pueda las escuelas. La democracia es una forma de vida, no solo es un sistema político. Tiene que haber democracia en la escuela, en los sindicatos, en la familia y desde luego en la vida pública, política. Pero ahí va avanzando. Nosotros no nos podemos meter en el caso de las universidades porque son autónomas, pero sí alienta el que ya hay movimientos al interior de las universidades que estaban muy sometidas, movimientos para que haya democracia, para que haya transparencia, que no haya corrupción, que no haya cacicazgos. Acaba de elegirse al coordinador de la ANUIS y no ganaron los más famosos. No sé exactamente quién ganó, pero no fueron los de siempre. O sea, se están dando cambios, pero eso tiene que ser a partir de la iniciativa de los mismos universitarios. El gobierno no tiene por qué meterse, no debe meterse ni en la vida interna de los sindicatos, ni en la vida interna autónoma de las universidades. Pero, pues si se está viviendo un ambiente de libertades, de democracia, anticorrupción, donde ya no debe de existir el amiguismo, el nepotismo, el influyentismo, todas esas lacras de la política, pues claro que hay una especie de contagio y en todos los ámbitos, en todos los terrenos de la vida pública se están expresando cada vez con más libertad los ciudadanos. Eso es muy bueno, mucho muy bueno. Y allá en Sonora pues hay muy buenos universitarios, tanto los estudiantes como académicos, responsables. Es un gran estado Sonora.
no voy a engancharme en eso. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, en el contexto del juicio contra Genaro García Luna, me gustaría preguntarle si los fiscales de Estados Unidos han solicitado a México en esta cooperación interrogar a los dos que están presos aquí en México, que es Facundo Rosas y también Cárdenas Palomino. En ese sentido, presidente, también preguntarle si México ha solicitado a su vez a Estados Unidos la cooperación para tener acceso a los interrogatorios de Genaro García Luna, a toda la información que ha proporcionado en estas declaraciones que ya ha hecho en estos 3 años que ha estado en prisión, y también si en el caso de Luis Cárdenas Palomino y de Facundo Rosas, que eran colaboradores cercanos, prácticamente mano derecha de Genaro García Luna, que a su vez era mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa, todo el tema de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ahora sabemos que fue una guerra contra la sociedad, ya se confirmó todo esto. Preguntarle si estos dos exfuncionarios se han apegado al criterio de oportunidad o han pedido ser testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República para que revelen qué otros mandos, qué otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Felipe Calderón estuvieron involucrados en esta protección al cártel de Sinaloa, y también si han aportado información de qué medios de comunicación y qué periodistas recibieron dinero de Genaro García Luna en aquel sexenio. Pues no tengo información, porque este asunto lo lleva la Fiscalía y hay autonomía e independencia. Ellos son los que están atendiendo las denuncias en contra de García Luna. Lo que nosotros estamos atendiendo es lo de la recuperación de bienes que presuntamente se obtuvieron con contratos del gobierno, que son bienes adquiridos con dinero del presupuesto público. Hay una denuncia de carácter civil en Florida, les decía yo, por alrededor de $700 millones. Eso es lo que está atendiendo Hacienda y la unidad de inteligencia financiera y un despacho de abogados, porque allá se adquirieron bienes con dinero que se envió de México de empresas vinculadas, relacionadas con García Luna. Eso es lo que nosotros tenemos. La defensa impugnó, argumentando de que no correspondía presentar allá la denuncia porque los hechos supuestamente se habían cometido en México. Sin embargo, el juez encargado del asunto resolvió de que procedía nuestra denuncia porque los bienes están en Florida, en Miami, básicamente. Y se han ganado 2 recursos de apelación y sigue adelante ese juicio. Hay ahora una pausa que decretó o estableció un juez. Pienso que en espera de que termine el juicio de Nueva York, nosotros de todas maneras vamos a darle continuidad a ese proceso y vamos a estar informando. No lo hacemos ahora a detalle porque no queremos interferir en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York. Y lo que corresponde a la Fiscalía, pues ellos tienen también sus tiempos, sus formas. Eso es lo que puedo comentar. Presidente, en este caso, ¿no consideraría importante que Luis Cárdenas Palomino y también Facundo Rosas aporten información y que ésta se dé a conocer aquí en la conferencia, como ocurre ya con el juicio de Genaro García Luna? Pues más adelante hay que preguntarle a los abogados nuestros, sobre todo en el caso del juicio, si no nos perjudica el que se dé más información. En este mismo tema, presidente, hace unos días quien fuera titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, Guillermo Valdés, justo en el periodo de Felipe Calderón, escribió un artículo en Letras Libres donde decía que él no tenía conocimiento, no sabía supuestamente si Genaro García Luna es inocente o culpable de haber protegido al cártel de Sinaloa. Al respecto, presidente, preguntarle respecto de estas personas a las que ya les surge que fueron funcionarios y que además tenían entre sus responsabilidades proteger la seguridad nacional, en este caso generar inteligencia desde el aparato civil y además que tenían la encomienda específica de la principal política pública de Felipe Calderón de combatir supuestamente al crimen organizado. ¿En manos de quién estábamos entonces si no se enteraban que Genaro García Luna tenía estos nexos? Ahora les surge decir que no estaban enterados, pero hay otros que guardan silencio, que mejor prefieren agachar la cabeza, como es el caso de los exprocuradores generales de la República y también de los exdirectores del CISEN de aquella época, entre quienes están Eduardo Medina Mora, Marisela Morales, Arturo Chávez y también Domingo López Buitrón y Alejandro Poiré. ¿Qué opina de esto, presidente? Pues yo pienso que hay que esperar a que termine el juicio. Todavía está iniciando y se tiene que conocer la verdad. En el caso de Guillermo Valdés, yo tengo una mala opinión de él. No, para decirlo más suave, no soy objetivo, porque
él, me consta, participó en el fraude electoral del 2006. Tenían una empresa, le hacían encuestas y inflaban a Calderón. Y luego, como en pago, Calderón lo nombra director del CISEN. Como lo del CISEN no se conoce mucho, hay que decir que es la oficina, o era la oficina de espionaje del gobierno. Este señor Valdés es o aparenta ser académico y terminó encargado del espionaje del gobierno cuando Felipe Calderón. Entonces ya sale del gobierno de Felipe Calderón y sigue con las encuestas cuchareadas. Creo que se asocia con Jesús Silva Gerson. No, Reyes Heroles, hijo. Reyes Heroles, hijo, que fue director de Pemex. No, Jesús, el hermano de Federico, hijos de don Jesús. Por lo que hablábamos ayer de los papás y de los hijos, decía un amigo, los hijos de los famosos no son tan tontos como piensa el vecino, ni tan inteligentes como ellos creen. Son cosas distintas. Pero don Jesús, un político extraordinario, de lo mejor, además estudioso, escritor. Su libro sobre el liberalismo en México es clásico, es lo mejor que se ha escrito. Son 2 tomos del Fondo de Cultura Económica. A ver si Paco Ignacio los tiene. Yo creo que sí, en el Fondo de Cultura Económica. Y fue, fíjense, director de Pemex. Y a él le tocó deshacer los llamados contratos riesgos. Después de la expropiación, cuando empieza a moderarse el movimiento revolucionario, empiezan los retrocesos, se toma un acuerdo de entregar a empresas extranjeras áreas para la explotación del petróleo. Se entrega prácticamente todo el Golfo de México, hasta Campeche. Eso se hace después del general Cárdenas. Por respeto no menciono al presidente que lo hizo. Y luego que se firmaron esos acuerdos riesgos, pues y se modificó la Constitución. Primero Ruiz Cortines volvió a establecer el dominio de la nación sobre el petróleo. Don Adolfo Ruiz Cortines, él estableció en el artículo 27 que en materia de petróleo no se permitían concesiones a empresas particulares. Y luego López Mateos, todavía más definido, le agregó: no se permiten ni concesiones ni contratos. Estamos hablando de presidentes patriotas. Y después de López Mateos viene Díaz Ordaz, y el director de Pemex era don Jesús Reyes Heroles. Y aún con todo lo autoritario de Díaz Ordaz, en ese sexenio se cancelan los contratos riesgos y lo hace don Jesús Reyes Heroles. Pasa el tiempo y el hijo llega director de Pemex con Felipe Calderón y a impulsar la privatización del petróleo. En ese entonces es cuando se engañó de que iban a hacer una refinería y apenas hicieron una barda. Pero bueno, hay que esperar a ver qué va a suceder con este juicio. Y en el caso, por ejemplo, de estos exfuncionarios que tenían digamos, en sus manos garantizar la seguridad nacional de nuestro país y también pues que no hubiera mafia entre el gobierno y los cárteles de la droga, específicamente el cártel de Sinaloa, ¿no sería importante que la Fiscalía General de la República pues también los citara ya a declarar, sobre todo porque muchas de las cosas que se saben allá en Estados Unidos pues finalmente no se van a hacer públicas y pues todo depende también de los propios medios de comunicación que quieran informar y que no quieran informar, y ya sabemos que pues hay varios que sí recibían dinero de Genaro García Luna, igual que periodistas? Hay que esperarnos porque todavía está iniciando, repito, el juicio, y hay que ver también qué van a informar los de las agencias, porque yo recuerdo perfectamente cuando asesinan a uno de los que está ahora siendo mencionado, Beltrán Leiva. ¿Sí? Algunos todavía se deben de acordar de eso, porque fue con Calderón y fue en Cuernavaca y llamó mucho la atención porque profanaron, vamos a decir, el cuerpo, lo llenaron de billetes de dólares, y una gran difusión en todos los medios. Es cosa de verlo, pero fue una celebración. Y en esa ocasión, por eso esto da para mucho, el embajador de Estados Unidos llegó a celebrar el hecho diciendo de que se contaba con una muy buena cooperación con la Marina y que a diferencia del Ejército, Estados Unidos confiaba solo en la Marina. Fíjense esa intromisión a la vida interna de nuestro país. Yo recuerdo que puse un mensaje en mi Face protestando por esa declaración, diciéndole que no se metiera, que estaba afectando nuestra soberanía. Entonces había pues muchísima vinculación con agencias, con organismos o corporaciones nacionales, la Fiscalía, todo esto de Rápido y Furioso, ni modo que no se sabía por qué le dieron carpetazo al asunto en Estados Unidos. Hay que esperar a ver qué va a suceder con todo esto. Pero es interesante. Y lo más interesante de todo, repito, es que no vuelvan a suceder estas cosas, porque es una vergüenza para nuestro país. Lo más importante es la no repetición, porque antes, y esto es parte también de la transformación, antes todo esto se veía normal y pensaban que eran intocables, que no se podía tocar al intocable, y por eso imperaba la corrupción y la impunidad. Entonces todo esto es enseñanza para servidores públicos. Qué fácil, mi Ferrari y mi mansión y mi departamento, mi depa en Miami, y
el aplauso y mi condecoración como el mejor policía, y yo lo resuelvo todo, y compro conciencias y compro lealtades y hago lo que quiero. Eso es lo que no queremos que se repita nunca más en nuestro país. Independientemente de cualquier otra cosa, es mostrar eso. Y es lamentable que haya quienes defiendan este estilo de actuar, este proceder. ¿Cómo vamos a salir adelante como país? ¿Cómo vamos a llegar a una sociedad mejor? Y las nuevas generaciones, afortunadamente, se están dando los cambios en México. Esto es muy bueno, mucho, muy bueno. Y no es saber a cuántos se encarcelan, no. Es que eran intocables, no perdían ni siquiera su respetabilidad, pero además era un estilo de vida. No seas tonto, imita a tu primo. ¿No ves que ya anda en una Cherokee? Y la Cherokee, apá. ¿No ves la Cheyenne? Y la Cheyenne, apá. En los bienes de los funcionarios estos, imagínense los carros más lujosos del mundo. Yo no los puedo describir porque no sé, ni me interesa, pero alguna gente que le he preguntado, ¿y este? No, Rolls Royce, el otro, el Ferrari, todos los más lujosos. O sea, ese era el estilo de vida, la forma de vivir, ¿no? En general. Entonces, y también aquí, bueno, si a mí me llega el doctor, de repente lo veo que, bueno, doctor, y ese trajecito, ¿no? Y ya se fue a Acapulco, pero vive, ¿no? En Diamante, y ¿no? ¿Cómo no me voy a dar cuenta? ¿Cómo no voy a saber? Sí. Pero este hombre es un profesional, un científico de primera, Premio Nacional de Ciencia y un hombre honesto. Pero ven algunos de estos que están siendo juzgados, vean las fotografías, el estilo, sus desplantes. ¿Qué ideales pueden tener? ¿Qué principios? Si hasta la gente que tiene ideales, que tiene principios, se atontan con el poder, porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos, los vuelve locos. El poder es una tentación que solo se resiste si hay ideales, si hay principios y se está bien anclado. Pero el que no tiene ideales, no tiene principios, el pragmático, el que está pensando en salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar. ¿Y cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y como te ven, te tratan. Y no seas tonto, aprovecha. ¿Qué vas a estar pensando en los demás? Piensa en ti, piensa en tu familia. No se te va a volver a presentar esta oportunidad. Y hay que ir de compras, y el reloj entre más lujoso. Yo me enteré en los tiempos de Calderón de que había un contratista de Pemex que regalaba relojes cuando lo del bicentenario de $1 millón, un reloj hechos a una empresa que tampoco me acuerdo ni me interesa saberlo, pero en serie, $1 millón, un reloj. Eso es pecado social. Y todavía van a la iglesia. Presidente, en un tema que tampoco se debe repetir, es el caso de la guardería ABC. Al respecto, en Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre los acuerdos de administración que se firman en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, todo esto en el periodo de Calderón, y con los cuales se movían miles de millones de pesos fuera del presupuesto que cada año aprobaba la Cámara de Diputados. Encontramos entre todos estos papeles pues uno que es realmente indignante, una solicitud de acuerdo de administración para una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos, supuestamente para atender a los heridos de este incendio de la guardería ABC y también a los familiares de los 49 bebés que perdieron la vida en ese incendio en Hermosillo, Sonora. Son 104 bebés que resultaron con lesiones, 70 de ellos con lesiones graves, que tienen secuelas todavía a estas alturas de la vida, y también para supuestamente ayudar a los adultos que resultaron quemados en esa conflagración, no solo las maestras, sino también quienes trataron de ayudar a estos bebés. Presidente, aquí pues es un tema de un crimen de Estado. Lo dijo el propio ministro Arturo Saldívar el año pasado, el 22 de febrero, que hubo un operativo de Estado para encubrir esta situación, que el propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, asistía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010 para que esto pues no se descubriera, y todo con tal de pues encubrir a la familia de Margarita Zavala, su esposa. Y en este mismo contexto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social en aquel momento, Daniel Caram-Tomé, pues operó para que los niños, los bebés lesionados, no fueran trasladados a hospitales de Estados Unidos, especialmente al Hospital Shinners, que es especializado en bebés quemados. Y en ese contexto, pues no solo algunos pues murieron, sino otros tienen más secuelas, porque en México pues ya sabemos que para entonces el sistema hospitalario estaba por los suelos y no se tenía la atención médica adecuada para estos chiquitos. Aquí es un crimen de Estado contra inocentes, no se trata de una persecución política. El Instituto Mexicano del Seguro Social en este gobierno presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República, y es necesario, es urgente que haya justicia para esas familias, porque de esos 250 millones de pesos que
que supuestamente se pedían extraordinariamente fuera de presupuesto. Solo se gastaron 9 millones, ni siquiera fue para atender a las familias, sino para gastos de administración del fideicomiso que se creó por órdenes de Calderón. Es absolutamente indignante lo que se hizo con este caso y preguntarle, presidente, cómo va esa denuncia y sobre todo si pues algún día se llamará a rendir cuentas a Felipe Calderón por esta operación de Estado, este crimen de Estado que se cometió con estos chiquitos de la guardería Vespa. Zoe puede responder porque lo de la denuncia. Sí, claro. Con mucho gusto, señor presidente. Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso en junio del 2019, cuando se cumplieron 10 años de este trágico incendio, este crimen, efectivamente, se ha mantenido un criterio para atender los asuntos que tienen que ver justo con la justicia. Por un lado, la justicia para que todas las familias, madres, sobre todo de niñas y niños, tanto que perdieron la vida como quienes tienen lesiones incapacitantes o tuvieron alguna afectación, tuvieran un mismo criterio y no fuera tan discrecional. Además de eso, se presentó una ampliación de la denuncia, justamente tomando el criterio, el voto del ministro Saldívar, que recordarán la última vez que la Suprema Corte de Justicia tuvo la facultad de hacer una investigación como si fuera un ministerio público, fue justamente para ABC. Después de esa investigación se hizo una modificación a la Constitución para quitarle esa facultad a la Corte. Pero ahí quedó la investigación que se hizo y el voto del ministro Saldívar, que desafortunadamente en la Suprema Corte fueron mayoritarios los votos en contra. Tomamos eso por una razón. El planteamiento de Saldívar en ese voto establecía que no era solamente el tema de protección civil, era un modelo que había privilegiado los temas económicos, el negocio de la subrogación y la asignación directa y discrecional de las guarderías por encima de la seguridad de los menores que ahí acuden. Presentamos esa denuncia y estamos en constante comunicación con las mamás de los niños y de las niñas de ABC. Apenas recientemente, en noviembre, estuve allá en Hermosillo con ellas. Nos acompañó, por cierto, el gobernador Durazo, atendiendo todos los elementos que son de su preocupación. Tanto la atención y la puesta en marcha de un centro de atención que durante muchos años también había estado suspendida la obra, increíble, por temas de protección civil cuando se hizo en el gobierno anterior. Pero estamos en contacto con la Fiscalía y, como lo hemos manifestado, colaborando y aportando toda la información que se necesite de parte del Seguro Social. Se amplió no solamente los conceptos y por eso se pudo hacer esta denuncia, sino además se ampliaron el número de personas, empezando por funcionarios del IMSS, algunos de ellos, incluso la persona que se encargaba en aquel momento de las guarderías y el director de prestaciones económicas y sociales fueron detenidos y estamos dándole seguimiento con la Fiscalía porque no está concluido ese proceso aún. Gracias, presidente. Ahí nada más para no olvidar, y para los jóvenes, ahí hay varias cosas. Primero, la subrogación. O sea, el modelo neoliberal consistía y consiste en privatizarlo todo. Pero no solo era privatizar el petróleo, la industria eléctrica, sino la seguridad social, las guarderías para sociedades que se creaban sin experiencia, sino porque iban a recibir un contrato para manejar las guarderías. Ahí hay un asunto de fondo. ¿Por qué no siguió manejando el Seguro Social las guarderías? ¿Por qué las privatizó? Por el negocio, por la corrupción, por el influyentismo. Esa es una. Y lo otro, que es de lo más perverso, es que estos hechos se presentan antes de una elección de gobernador en Sonora. Y los dos partidos, que ahora andan juntos, se empezaron a echar la culpa, utilizando el dolor de los padres, de las madres. Se empezaron a echar la culpa porque estaban por celebrarse las elecciones para gobernador. ¿Qué sucedió? Que el gobierno federal influye y con el apoyo de los medios de comunicación resuelven enjuiciar públicamente a un partido y ese partido pierde la elección. Y el que supuestamente iba a hacer justicia se olvida por completo del caso. Utilizan este doloroso acontecimiento con propósitos electorales. Yo recuerdo que era opositor, iba yo a Sonora y le impedían a las madres, a los padres hablar conmigo, los dos grupos, porque unos les ofrecían una cosa, otros les ofrecían otra. O sea, de lo más indigno. Y ya después viene toda la investigación que ya sabemos. Entonces, ahora en la Fiscalía hay una denuncia a partir de los criterios que utilizó el ministro Saldívar y se está atendiendo a los familiares. Yo me he reunido con ellos en 2 o 3 ocasiones y Zoe está constantemente atendiéndolos. Pero yo subrayo la falta de escrúpulos, la inmoralidad, el maquiavelismo, el que el fin justifica los medios. Tenían como propósito ganar la gobernatura y a mentir y a utilizar la desgracia con propósitos políticos electorales. O sea, todo esto de veras muy vergonzoso, lamentable. Ya me voy a ir, pero ahora sí tú quedas. Ya llueva, truene, relampaguee, usted empieza mañana. Es que si no ya no llego. Casi. El fin de semana vamos a Tamaulipas, vamos a San Luis, vamos a Guanajuato
y Querétaro. Vamos a conmemorar la Constitución de 1917, la Constitución que surge de la Revolución Mexicana y que está vigente aun cuando ya es otra la letra en varios artículos. Sí, aquí vamos a estar. Bueno, que la pasen bien.